reiterar, ya lo hizo el doctor González, el agradecimiento al doctor Alón por acompañarnos. Doctor Alón es el presidente del capítulo de columna de la FLANC, es presidente del capítulo de trauma raquimedular de la Sociedad Argentina de Neurocirugía y está a cargo del tema de columna en un hospital que yo creo que es equivalente al nuestro, pues al San Vicente de Paúl, que es el Hospital de Clínica de San José de San Martín, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, doctor Aaron, la dinámica aquí es que el presidente presenta unos casos, presenta el tema, pero la verdad es que en cualquier momento que queramos como hacer una intervención o algo, perfectamente se puede hacer. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a aprender entre todos un poco. Perfecto. Perfecto, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de controversias en el manejo del estallido vertebral toracolumbar. Mi nombre es Mauro Suárez, yo soy residente de neurocirugía. Vamos a empezar presentando dos casos clínicos. El primero es un paciente de 55 años que fue embestido por un toro. Él acude al hospital con un dolor neuropático en el dermatoma de L3 y L4 del miembro inferior derecho y presenta una paraparesia, una fuerza de 2/5 y una pérdida del control esfinteriano. Estas son imágenes del paciente. Le quisiera preguntar a un compañero residente, de pronto el doctor Oscar está por ahí. Mauro, doctor Joan. Bueno, buenos días. Aló. Oscar. Sí, Mauro, ¿cómo más? Bien. De pronto hay algo que nos quieras mencionar de esta imagen. Bueno, entonces ahí estamos viendo imagen de tomografía. En la izquierda está un corte sagital y al lado derecho de la pantalla tenemos una imagen axial. Evidenciamos allí a nivel del cuerpo vertebral de L3 una fractura por estallido, ¿sí? Compromete el platillo superior y muro posterior, un colapso, el muro inferior al parecer también allí, una gran conminución, ¿sí? Un estallido posiblemente del 70% de cuerpo vertebral. Es evidente los fragmentos retropulsados hacia el canal, lo cual nos explica el compromiso neurológico de la paraparesia y compromiso de esfínteres. También el dolor radicular, obviamente los forámenes ahí deben de estar ocupados por fragmentos óseos, lo cual también explica pues la clínica del dolor radicular a ese nivel. Perfecto. ¿Le darías alguna clasificación imagenológica? Bueno, hay varias clasificaciones que se han descrito a lo largo de los años, desde la primera de Dennis, pasando por McCormack, tenemos el TILIC, tenemos últimamente las de la Auspein. Pues las de la Auspein estamos un poco más familiarizados con ellas. Esta fractura sería una tipo A4. No se le evidencia pues en esa tomografía. Sería bueno ver otros cortes, pero no es evidente como el compromiso ligamentario a ese nivel. Entonces estaríamos hablando de una fractura netamente de estallido del cuerpo de A4, lo cual nos habla de una fractura tipo A4 en la clasificación de la AO. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Ok, Mauro. Este es el caso clínico número 2. Es un paciente masculino de 37 años. Presentó una caída desde una altura de 15 metros aproximadamente y él consulta 72 horas post-trauma a nuestro hospital, refiriendo un dolor sacro intenso. No presenta ningún déficit neurológico. Y estas son las imágenes del paciente. Como vemos, es una fractura con un componente de carga axial, una pérdida a la altura del cuerpo vertebral a nivel de L1 y también un componente
de fragmento óseo retropulsado hacia el canal. Entonces, aquí tenemos los dos casos presentados. Me gustaría saber si alguno de los presentes en la modalidad telepresencial, algún residente, algún profesor, quiere opinar acerca de alguna opción de manejo con estos pacientes. Bueno, Mauro, me gustaría darte la opinión allí, iniciando pues antes de los profes. Pues ambos casos son pacientes con una gran combinación pues allí de la parte del cuerpo vertebral. Históricamente se han descrito varios abordajes para este tipo de fracturas. Se han descrito abordajes netamente anteriores, ¿sí? Cuando el cirujano prefiere una descompresión directa pues, por esta vía, y cuando la sintomatología está dada principalmente por esos fragmentos retropulsados comprimiendo la parte anterior de la médula espinal. También se han descrito abordajes solo posteriores, con los cuales también se ha visto una buena efectividad, y abordajes combinados, abordajes anteriores y posteriores, en casos muy seleccionados. Aunque es la preferencia del cirujano y la familiarización con la técnica, se ha visto que intervenir un paciente por vía anterior o vía posterior, en cuanto a términos de recuperación neurológica, en cuanto a términos de dolor, en cuanto a escalas funcionales, incluso hay estudios que muestran que el grado de corrección de la deformidad en cifosis que tienen este tipo de fracturas, no hay mayor diferencia en los estudios a largo plazo, ¿sí? Obviamente los estudios, la mayoría publicados, no son de buena calidad. Hay unos cuantos RCTs, pero la mayoría son de una calidad intermedia, por así decirlo. Pero lo que ha mostrado la evidencia es que con abordajes anteriores y posteriores, en cuanto a esos términos, los resultados son muy similares, pero sí hay grandes diferencias en las complicaciones. Complicaciones de abordajes anteriores son mucho más, pues mayor tiempo quirúrgico, mayor tiempo de sangrado, mayor cantidad de sangrado, perdón, mayor estancia hospitalaria. Estamos poco familiarizados la mayoría de ciudadanos con este tipo de abordaje, comparado con abordajes de vía posterior. Yo creo que abordajes hoy en día netamente por vía posterior, uno puede lograr descompresión y adecuada estabilización de este tipo de fracturas. No sé qué opinan los demás. Perdón, una diferencia acá. Antes de que de pronto Mauro comience a hacer su presentación de lo que revisó, como podemos ver, aquí en estos casos no tenemos una imagen de resonancia. Quisiera conocer la opinión del auditorio con respecto a este tema, si la resonancia en estos casos es necesaria, si cambia la conducta. Antes de que los demás opinen, me gustaría saber qué opina el doctor Lalón acerca del uso de la resonancia, si lo usan siempre, si seleccionan algunos pacientes, si eso le cambia a uno la conducta. Sí, nosotros, el tema de la resonancia, de hecho, como decía Oscar, creo, nosotros utilizamos absolutamente sí la clasificación de Auspein. Coincido con la clasificación que han hecho los muchachos, me parecen los dos A4, la fractura típica fractura en estallido que era anteriormente. En el caso 2 se ve el compromiso de la fractura vertical de la lámina, ¿sí? Que eso no implica compromiso del arco posterior o del sistema ligamentario posterior. Y en el primer caso también se ve parecido a nivel de la espinosa. Nosotros en general tenemos disponibilidad de resonancias para todos los pacientes, es rápido, y todos los pacientes entran, en un caso como este, que va a ser por supuesto quirúrgico, tenemos resonancia y tenemos tomografía. La resonancia en este caso puede servir, sí, para identificar lesión de complejo ligamentario posterior. Por ejemplo, el caso 1 me dejaría mucho más tranquilo. El caso 2, en ese sentido, no me deja tantas dudas, pero el caso 1 sería de utilidad. No sé si eso responde la pregunta. De todas maneras, en ambos casos le haríamos resonancia, sí, 100%.
Perfecto. ¿Alguien más tiene un concepto acerca de este tema de la resonancia? ¿Le parece que es indispensable en el manejo de estos casos? Y si es indispensable, digamos, ¿qué le cambia al cirujano a la hora de planear su cirugía o la intervención? Sí, buenos días. Me parece que sí se debe considerar. Nosotros siempre tratamos de tener a la mano o tener en el planeamiento quirúrgico una resonancia, pues en trauma retromedular y en cualquier tipo de trauma neurológico, pues está demostrado que definitivamente ayuda mucho en la toma de la decisión. Cuando uno habla de fracturas por estallido, siempre se fija únicamente en la capacidad de carga del cuerpo vertebral, sin tener en cuenta, en algunas ocasiones, la banda de tensión posterior o los elementos posteriores, que fue uno de los errores o digamos de las limitaciones del estudio de McCormack en el momento de tratar de definir que el paciente necesitaba soporte anterior o no. Entonces, definitivamente la resonancia aporta mucho en la decisión quirúrgica de este tipo de pacientes. Y quisiera hacer una pregunta especialmente para los residentes. Gustavo, se te fue la señal. Y una pregunta para los residentes, específicamente en cuanto a las dos fracturas que se presentaron. Son fracturas completamente diferentes. Quisieran de pronto hacer un poco de análisis acerca de esas dos fracturas. Son dos fracturas tipo A4, pero tienen, digamos, variables que pueden influir mucho en la toma de una decisión. Profe, buenos días, ¿cómo está? Eh, Profe, desde el punto de vista clínico y radiográfico presentan diferencia las dos fracturas. Como usted dice, son dos fracturas tipo A4. Sin embargo, en el caso 1 vemos mayor conminución del cuerpo vertebral y también vemos mayor ocupación del canal en este corte axial. Por otro lado, es un paciente que tiene un compromiso neurológico importante, una paraparesia con un déficit esfinteriano. Por el contrario, el caso 2, si bien es una A4, hay una menor conminución del cuerpo vertebral y menor ocupación del canal. Yo creo que es muy importante determinar el grado de conminución de la fractura y el desplazamiento de las estructuras óseas fracturadas en el cuerpo vertebral a la hora de tomar una decisión quirúrgica con estos pacientes. Mauro, yo creo que puedes comenzar la presentación y ya al final analizamos la parte quirúrgica de los casos, a ver qué piensa el Carlos, auditorio. Perfecto. Carlos. Aló, Carlos. Sí, Romero, sí. Quisiera hacer un comentario que es un tema en particular que no se ha tocado aquí. Y es que hoy en día, y los ingleses han explorado mucho este tema, en el uso de la resonancia es mirar el estado de los discos. Inclusive Sanders en el 2013 hizo una clasificación sobre la discopatía o el daño traumático de los discos y eso puede modificar en algún porcentaje la decisión que se tome con estos pacientes, dada la posibilidad de una afectación del disco mayor y que termine en una angulación regional traumática importante. Entonces, además de evaluar el complejo ligamentario posterior, hoy en día se le está dando mucha importancia en la toma de decisiones a la lesión traumática del disco y en este caso en particular, en estas dos lesiones, sí sería importante establecer qué tipo de lesiones tiene los discos por encima y por debajo de la vértebra fracturada en aras de tomar una decisión en este sentido. Entonces, además de evaluar el complejo ligamentario posterior,
hoy la resonancia tiene una función, se le está dando una función muy importante en la evaluación de la discopatía traumática. Eso puede modificar la decisión quirúrgica de un paciente. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué ha habido? Habla César Díaz de Bogotá. ¿Cómo estás? Hola Cesarín, ¿qué más hermano? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Nosotros tenemos mucha experiencia en esto, de este tipo de fracturas. Nosotros utilizamos la resonancia en todos los casos de este tipo de fractura. Eh, es fundamental porque, como tú lo dices, hay un artículo en el 2017 de la Sociedad Alemana en la cual hace una revisión muy importante de este tipo de fracturas y agrega los sistemas modificadores que le pueden ayudar a uno en la conducta quirúrgica. Entre esos está el cambio discal, está la clasificación de McCormack y el compromiso. Para nosotros es fundamental porque a veces uno con un solo TAC hay pacientes que pueden tener una hernia traumática y cuando uno las hace la estabilización posterior y después le hace la resonancia, el paciente te puede consultar. Entonces es fundamental por lo que tú dices por la parte discal. Otro porque se evalúa la banda de tensión. Entonces eso me permite a mí clasificar el tipo de cirugía que yo voy a hacer. Si es, o sea, si es una A4 pura y no tiene déficit neurológico, uno puede hacer una estabilización posterior sin artrodesis, porque es una A4, o sea, no tiene compromiso ligamentario, y además con estos parámetros te permiten para hacerle un soporte anterior. Yo hago un modelo diferente a la hoja, o sea, yo hago unas que tú conoces, Oscar, la experiencia mía, de que yo hago unas reconstrucciones con aumentación, que es otro tipo de modelo dentro de esto, pero es fundamental la resonancia para definir primero la banda de tensión posterior, el compromiso discal, como tú lo dijiste, que entra dentro de los modificadores de las fracturas y, y definir si le vas a hacer artrodesis o no en este tipo A4, porque hay muchas que son por estallido que se asocian con ligamentos, o sea, son A y son B, o algunas son tipo A solamente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar una revisión de la evidencia actual con respecto a algunas controversias que han aparecido a lo largo del tiempo en este tema. Vamos a hablar acerca de el manejo quirúrgico y el manejo conservador de estos pacientes, acerca de la evidencia sobre un abordaje quirúrgico anterior, posterior o combinado, si una instrumentación larga ofrece beneficios en contraste con una instrumentación corta, si la fusión añadida a la instrumentación da beneficios en el manejo de estas fracturas, qué abordajes quirúrgicos tenemos para realizar corpectomía y si tenemos estudios que nos generen una recomendación de uno sobre otro, y si la técnica mínimamente invasiva tiene algún papel en el manejo de este tipo de fracturas. Bueno, la importancia de estar el día de hoy hablando de este tipo de fracturas es porque el trauma espinal en un 80% se va a presentar en la región toracolumbar. Y de todas las fracturas que podemos presentar en la columna vertebral, las fracturas tipo A son las más frecuentes, aportando un 50-60% de todas las fracturas. Y dentro de las fracturas tipo A, vamos a tener las fracturas por estallido, aportando un 20-30% de los casos. Entonces es una patología que va a ser de el día a día del neurocirujano. Bueno, antes de empezar a hablar de las controversias en el manejo de esta patología, hay que recordar que el concepto de estallido vertebral viene desde los aportes de Dennis en el 76, cuando dividió los segmentos móviles espinales en 3 columnas. Una columna anterior, que compromete el ligamento longitudinal anterior, la mitad anterior del cuerpo y el disco intervertebral. Una columna intermedia, que va a estar dada por la mitad posterior del cuerpo vertebral, el disco intervertebral y el ligamento longitudinal posterior. Y una columna posterior, que va a estar dada por todos los elementos posteriores al ligamento longitudinal posterior. Con base a este modelo, Dennis propuso 4 modelos de lesiones mayores de la columna vertebral. Una lesión por compresión, por estallido, en tipo cinturón de seguridad y una fractura asociada a dislocación.
El día de hoy nos vamos a centrar en la fractura por estallido. La fractura por estallido es aquella fractura que va a comprometer por un mecanismo de carga axial, estando la columna en flexión o no, la columna anterior y la columna media. Y este compromiso de la columna anterior y media puede ser solo en el endoplato superior o en ambos endoplatos, denominando lo que conocemos como estallido completo o estallido incompleto. Adicionalmente, Dennis clasificó las fracturas por estallido en 5 tipos. Una fractura tipo A, que es aquella que implica lesión de ambas placas terminales y generalmente se va a ver en la columna lumbar inferior. Típicamente el hueso se retropulsa hacia el canal. Una fractura tipo B, que es aquella que está comprometido el endoplato superior. Estas son las más comunes y se dan por un mecanismo de carga axial cuando la columna está en ligera flexión. Una fractura tipo C, que solo va a tener un compromiso del platillo inferior, son las más infrecuentes. Una fractura tipo D, donde va a haber implicada una carga axial con un mecanismo de fuerza rotacional. Y la fractura por estallido tipo E, donde vamos a tener una carga axial asociada a una flexión lateral, generando una pérdida asimétrica de la altura vertebral y una separación de los pedículos. Actualmente, como lo mencionábamos, la clasificación más extendida es la clasificación de la AO-Spine. Tenemos que las fracturas por estallido incompleto y completo se han clasificado como la fractura tipo A3 y A4 respectivamente, donde puede haber compromiso de uno o de los dos endoplatos asociados a pérdida de la integridad del muro posterior. Ya entrando a las indicaciones quirúrgicas de esta patología, tenemos algunas indicaciones más aceptadas por la mayoría de doctores y otras más controversiales. Dentro de las más aceptadas por la literatura mundial tenemos el déficit neurológico. Todos sabemos que cuando tenemos déficit neurológico y ocupación del canal, el manejo quirúrgico potencia la recuperación neurológica, aporta ventajas en la movilización temprana y el alivio del dolor. La inestabilidad espinal, que debe ser evaluada tanto en el plano coronal como en el plano sagital, generalmente es una indicación de manejo quirúrgico, escoliosis mayores de 20 grados, medidas por el ángulo de Pope, signos de lesión del complejo ligamentario posterior, como un ángulo sinfótico mayor a 30 grados, un aumento de la distancia interespinosa también son indicativos de cirugía, y la pérdida de altura del cuerpo vertebral mayor al 50% también es aceptada como una indicación quirúrgica. Sin embargo, tenemos otras indicaciones que a lo largo del tiempo han venido siendo más controversiales. Anteriormente se hablaba de una estenosis del canal espinal mayor al 50% como una indicación absoluta de manejo quirúrgico. Sin embargo, probablemente la pregunta más importante a la hora de valorar un paciente con ocupación del canal es si el paciente presenta o no déficit neurológico. Les traigo este estudio publicado en el 2012, donde se evaluó de forma prospectiva pacientes con fracturas de tipo estallido y ocupación del canal, asociado o no a déficit neurológico. Este estudio se formularon 2 conclusiones importantes. Lo primero, como lo vemos en este gráfico, es que no hay una asociación directa y estadísticamente significativa entre el grado de ocupación del canal y el déficit neurológico en los pacientes. Se ha visto que la lesión neurológica se instaura en el momento del trauma y no está siempre en relación con los fragmentos en el canal espinal. La segunda conclusión importante es que después de la lesión empieza una remodelación de los fragmentos óseos dentro del canal que va a ser directamente proporcional con el grado de ocupación del canal, teniendo una remodelación estadísticamente significativa en momentos tan tempranos como 3 a 4 semanas después del trauma. Y se ha visto que hacia 12 meses después del trauma, 70% de los fragmentos intraespinales aproximadamente se han reabsorbido, lo que indica que la descompresión en los pacientes sin déficit neurológico de forma directa puede no ser tan necesaria. Estas son imágenes del estudio donde vemos imágenes tomográficas tomadas al momento del trauma, tomadas 2 semanas después de la lesión y a los 8 meses después de la lesión, y evidenciamos un remodelamiento importante de esos fragmentos dentro del canal. Como sabemos, los traumas espinales pueden acompañarse o no de déficit neurológico.
Y cuando hablamos de fracturas por estallido, de un 40 a 50% de estos pacientes van a tener una función neurológica normal. Por eso ha sido controversial definir si estos pacientes deben ser llevados a un manejo quirúrgico o conservador. Este estudio es un estudio publicado en el 2017, donde se comparó manejo quirúrgico y manejo conservador en fracturas A3 y A4 de la región toracolumbar en pacientes adultos sin déficit, para determinar cuáles eran los mejores desenlaces clínicos y radiológicos. Se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis. Se escogieron 2 estudios que aportaron 656 pacientes. Es de aclarar que de entrada, este estudio presenta una alta heterogeneidad entre los grupos. ¿Qué se encontró? Que no hay diferencias estadísticamente significativas en las escalas de discapacidad, en las escalas de dolor, medidas por mediciones objetivas o en la escala visual análoga del dolor. Sin embargo, sí se aumentaron los costos y se aumentaron las complicaciones en los pacientes llevados a manejo quirúrgico, por lo que los autores concluyen que el manejo conservador es una opción eficaz y costo efectiva en los pacientes sin déficit neurológico con este tipo de fracturas. Otra controversia importante en el manejo de este tipo de fracturas es cuál es el mejor abordaje quirúrgico. Esta es una revisión publicada en el año 2019 de tipo sistemático, donde también se realizó un metaanálisis y los autores incluyeron fracturas por estallido puras, es decir, sin ningún componente de tipo B o de tipo C, y ubicadas en la región toracolumbar. Es de aclarar que aquí se incluyen pacientes con y sin déficit neurológico. Se incluyeron 6 estudios, de los cuales 3 fueron estudios observacionales, una cohorte prospectiva y un ensayo clínico autorizado. 308 pacientes, 133 fueron llevados a vía anterior y 175 fueron llevados a vía posterior. ¿Qué encontraron? Encontraron que presentamos diferencias en la duración de la cirugía, pero miren la heterogeneidad tan alta de este metaanálisis, 95%, y diferencias en la pérdida sanguínea, las dos a favor del grupo posterior, es decir, hay mayor duración quirúrgica y hay mayor pérdida sanguínea en los pacientes llevados a abordaje vía anterior. Sin embargo, la heterogeneidad en estos 2 variables que me muestran la diferencia significativa es muy alta. No hubieron diferencias en la estancia posoperatoria, en la cifosis posoperatoria, en la falla del material al último seguimiento, en el regreso al trabajo y en los costos. Por lo que estos doctores concluyen que los estudios evaluados no son de la mejor calidad y que no pueden realizar ninguna recomendación con los hallazgos de este estudio. Se realiza posteriormente en el 2019 este metaanálisis con revisión sistemática, donde se incluye únicamente pacientes con déficit neurológico. Esto es importante porque elimina el sesgo del estudio previo. A estos pacientes se les realiza una evaluación de acuerdo si fueron sometidos a un abordaje anterior o un abordaje posterior. Se incluyen 208 pacientes que están incluidos en 3 estudios, un ensayo clínico autorizado, un estudio de cohorte prospectiva y un estudio de cohorte retrospectivas. 111 fueron sometidos a vía anterior, 97 fueron sometidos a vía posterior, y lo que encontramos es que tenemos una mejoría a favor de la vía anterior 2.3 veces en la escala motora de Asia, al compararlo con la vía posterior. Igualmente 1.7 veces en la escala sensorial y una mejoría en la altura del cuerpo vertebral 3 veces mayor en los pacientes sometidos a vía anterior que los pacientes sometidos a vía posterior. Sin embargo, volvemos a encontrar lo que habíamos nombrado en el estudio previo, un tiempo quirúrgico aumentado, ¿sí? 1.4 veces mayor el tiempo quirúrgico en la vía anterior y una pérdida sanguínea que también fue 1.8 veces superior en el abordaje anterior que el abordaje posterior. Los autores concluyen con un nivel 1 de evidencia que el abordaje anterior fue superior que el abordaje posterior para la recuperación neurológica en cuanto a función motora y sensorial y para la restauración de la altura vertebral. Sin embargo, se asocia a mayor
pérdida de sangre y a mayor tiempo quirúrgico. Pero entonces también han habido controversias sobre la necesidad de realizar abordajes combinados. Varios autores han propuesto que estos abordajes, a pesar de que tienen un mayor tiempo quirúrgico y una probable mayor pérdida de sangre, tiene ventajas al permitir una instrumentación posterior de segmento corto, ahorrar niveles móviles lumbares, mejorar el soporte de columna anterior. Entonces se realizó esta revisión sistemática con metaanálisis publicada en el 2019 en la revista asiática de columna, donde se comparó el abordaje posterior únicamente con el abordaje combinado. Se revisaron 5 estudios, todos de cohorte retrospectivo, lo que ya le baja a nivel de evidencia a este metaanálisis. 170 pacientes, 71 de los cuales fueron llevados a un abordaje combinado y 99 fueron llevados a una vida posterior. No se encontraron diferencias en el ángulo de COP posoperatorio al último seguimiento, ni se encontraron diferencias en la escala funcional SF36, ni en la escala visual análoga del dolor, ni en el regreso al trabajo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que es un sesgo importante que estos autores incluyeron pacientes con y sin déficit neurológico, no realizaron análisis por subgrupos de estos pacientes, y el hecho de incluir fracturas por estallido como único componente morfológico redujo el número de muestra y hizo que estos autores solo pudieran incluir estudios retrospectivos, por lo que tampoco podemos sacar una conclusión de alto nivel de evidencia de este estudio. En cuanto a la instrumentación, una pregunta en esta entidad ha sido si la instrumentación larga aporta beneficio al compararse con la instrumentación corta. Este es un metaanálisis publicado en el año 2017, donde se compara pacientes con fractura por estallido toracolumbar en términos clínicos y radiológicos, intentando determinar si hay alguna diferencia entre la instrumentación larga y la corta. Tenemos 8 estudios, de los cuales 5 son estudios retrospectivos, 2 estudios de cohorte y 2 ensayos clínicos aleatorizados, obteniendo 355 pacientes, con un seguimiento medio de 13.7 meses, entre 13.7 meses y 49.7 meses. ¿Qué encontramos? Encontramos que el tiempo quirúrgico, el ángulo de COP posoperatorio, la pérdida de la altura y la falla del implante tienen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. El tiempo quirúrgico tiene una diferencia a favor de la instrumentación de segmento corto. La falla del implante va a tener una diferencia estadísticamente significativa, presentándose menos en los pacientes con instrumentaciones de segmento largo. Adicionalmente, el ángulo de COP posoperatorio también se presenta de forma favorable en los pacientes con instrumentación larga, y la restauración de la altura vertebral se presenta de forma más satisfactoria con la instrumentación larga. Estos autores concluyen que, si bien hay una favorabilidad de la instrumentación larga en cuanto a resultados radiológicos y a la probabilidad de falla del implante, no encontraron diferencias estadísticas en cuanto a los resultados clínicos, la funcionalidad, el dolor y el regreso al trabajo. Hay que aclarar que este estudio tenía una alta heterogeneidad en las muestras y eso hace difícil la comparabilidad de los grupos poblacionales. ¿Será que la fusión asociada a la instrumentación genera algún beneficio? Se ha dicho que la artrodesis se utiliza para promover la estabilización biológica final de la fractura y que el sistema de fijación tenga menos probabilidad de falla por fatiga del material, que es causada por el movimiento de la columna vertebral en ese sitio fracturado. Pero recientemente algunos estudios han cuestionado esta hipótesis. Se publicó en el 2017 este metaanálisis que estudió la fusión asociada a la instrumentación en las fracturas por estallido toracolumbar. Se incluyeron 5 estudios entre ensayos clínicos aleatorizados y cuasi aleatorizados, que incluyeron un total de 220 pacientes, un tiempo de seguimiento promedio de 5.7 años, máximo de 10 años. ¿Qué encontraron? En estos pacientes no se presentó diferencia
en el dolor, medida por la escala análoga del dolor, ni en la estancia hospitalaria, diferencias en la falla del sistema de fijación, ni en la corrección de cifosis posoperatoria o en el ángulo cifótico a largo plazo, tampoco en la corrección de la altura del cuerpo vertebral. La única diferencia presentada en este estudio fue que los pacientes sometidos a fusión presentaban mayor sangrado quirúrgico y mayor tiempo quirúrgico. Los autores concluyen que la fusión no mejora los resultados clínicos ni radiológicos de forma significativa, pero se asocia a mayor tiempo quirúrgico y sangrado intraoperatorio. En el 94, como mencionaban los profesores, se crea la clasificación de McCormack y se hace pensando en el modelo de Dennis, que fue descrito en la década de los 70, y este modelo explica cómo la carga de la columna vertebral está soportada en un 80-90% en las columnas anterior y media. Entonces se propone un sistema que busca determinar la falla de la instrumentación posterior y la probabilidad de deformidad y colapso vertebral progresivo en pacientes con fracturas por estallido toracolumbar. Y lo que hacen es medir tres variables: el grado de conminución del cuerpo vertebral, el grado de aposición de los fragmentos y la corrección de la deformidad. Con un puntaje mínimo de 3 puntos y un puntaje máximo de 9 puntos, en la literatura se ha dicho que los pacientes con menos de 6 puntos en la clasificación de McCormack pudieran ser reparados con éxito desde un abordaje posterior, y pacientes con más de 6 puntos pudieran ser abordados con un soporte anterior adicional por el riesgo de deformidad posterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto fue un estudio retrospectivo que solo contó con 28 pacientes y que las técnicas y la instrumentación han cambiado. Entonces la pregunta es, ¿sigue esto válido en la práctica actual? Esta pregunta la intentó contestar Lao Spain con una revisión sistemática y metaanálisis publicada este año, donde intentaron comparar, debido a los cambios de la técnica y los implantes en las últimas décadas, si esta clasificación de McCormack aún tenía un valor predictivo y una buena confiabilidad para predecir el fracaso del implante y el colapso sagital. Los autores incluyeron estudios de cohorte y ensayo clínico únicamente, donde se evaluara la gravedad de las fracturas por estallido toracolumbar con la clasificación de McCormack, o Low Sharing Score. Se incluyeron al final 21 estudios. ¿Qué encontraron? Que de esos 21 estudios, 19 no tenían una correlación estadísticamente significativa entre los valores de la clasificación de McCormack y el colapso sagital o falla de la instrumentación. Las técnicas han cambiado, los instrumentales han cambiado. El instrumental que se usa actualmente es de titanio, a diferencia del que usaba McCormack en el 94 de acero inoxidable. Eso le da más elasticidad y más fuerza al sistema. Y es una posible explicación de los autores de este estudio para lo cual esta clasificación haya perdido su valor predictivo en la actualidad. Entonces, tenemos básicamente tres abordajes para realizar la reconstrucción de la columna anterior. Un abordaje combinado, anterior y posterior, que se basa en la instrumentación transpedicular vía posterior, y luego un abordaje anterior, que puede ser o no en compañía de cirugía general, para realizar una corpectomía y una reconstrucción de la columna anterior. Como bien lo mencionaban los profesores, es una vía más agresiva desde el punto de vista anatómico, con lesión, riesgo de lesión vascular, riesgo de lesión visceral, mayores tiempos quirúrgicos y mayor sangrado intraoperatorio como desventajas. El abordaje anterolateral también es un abordaje donde se realiza una incisión oblicua en el tórax o en el abdomen y se aplican corpectomía lateral y el dispositivo de injerto para reconstrucción de columna anterior, junto con sistemas de placa lateral. También tenemos lesiones posibles vasculares, viscerales del sistema nervioso simpático. Y también tenemos la vía posterior única, que es una vía probablemente más moderna que estas otras dos, y es una vía mediante la cual se realiza la reconstrucción
360 grados de la columna, todo desde la vía posterior. Lo que busca es realizar una resección de los elementos posteriores y la lámina del cuerpo superior al fracturado, realizar una microdisectomía del nivel superior e inferior al estallido vertebral y una resección de los 2/3 posteriores del cuerpo vertebral para introducir desde atrás un cilindro y realizar una fijación transpedicular. También tiene desventajas con respecto a la amplia disección muscular que genera este abordaje y con respecto a la dificultad para la preservación de raíces a la hora de introducir el cilindro, principalmente cuando hablamos de niveles lumbares. Pero entonces, ¿qué estudios hay respecto a esto? Tenemos este estudio, es un estudio publicado en el 2010, una serie consecutiva de pacientes, la más grande que encontré acerca de la reconstrucción de las 3 columnas vertebrales a través de un abordaje único posterior para el manejo de una fractura toracolumbar inestable. Y aquí se describen 37 pacientes, todos fueron valorados con el score de McCormack y todos tuvieron scores mayores o iguales a 6 puntos, con un seguimiento mínimo de 6 años. Presentan un tiempo quirúrgico medio de 157 minutos y si lo comparamos con las series de abordaje combinado, vemos que es significativamente menor. El sangrado quirúrgico medio es de 600 mililitros, que al compararlo con el sangrado de un abordaje combinado, también genera un menor sangrado intraoperatorio. Y tenemos unos ángulos sifóticos posoperatorios con adecuada corrección y una mejoría en la pérdida de la altura corporal cuando se realiza este abordaje único posterior. Por lo que los autores concluyen que la técnica de reconstrucción únicamente posterior ofrece ventajas sobre el abordaje anterior y posterior combinado y el abordaje anterior y posterior clásico. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no hay una técnica perfecta. En realidad, no hay estudios actualmente prospectivos que comparen cabeza a cabeza los 3 abordajes para determinar las verdaderas ventajas clínicas y radiológicas comparadas entre cada uno de ellos. Otra pregunta controversial en el manejo de este tipo de fracturas es si la cirugía de mínima invasión tiene algún papel en el manejo de estas fracturas toracolumbares. Típicamente, la mínima invasión ha sido, digamos, menos utilizada en los pacientes con trauma. Se publicó este estudio en el año 2015, donde se realizó una revisión sistemática de todos los estudios publicados a la fecha que abordaran la mínima invasión en pacientes con fracturas por estallido toracolumbar traumáticas. Se encontraron 35 estudios, de los cuales solo 3 estudios tenían un nivel de evidencia aceptable, es decir, 1 y 2. Quiere decir que a la fecha tenemos pocos estudios con respecto al tema. Quiero resaltar este estudio, es un ensayo clínico aleatorizado publicado en el 2012, donde se evaluaron 61 pacientes. 31 pacientes fueron llevados a una cirugía percutánea con fijación transpedicular y 30 pacientes fueron llevados a una fijación transpedicular paraespinal. ¿Qué encontraron los autores? Encontraron un menor tiempo quirúrgico, un menor sangrado intraoperatorio, una menor estancia hospitalaria, con índices de discapacidad medidos por la escala de Westry y menor dolor, todos significativamente estadísticos a favor de la fijación percutánea. Sin embargo, la fijación por vía abierta tenía una mejor corrección en el posoperatorio inmediato del ángulo sifótico y una mejor restauración de la altura del cuerpo vertebral. Como se mencionaba ahorita, en el 2018 tenemos las recomendaciones de la sección de columna de la Sociedad Alemana de Ortopedia y Trauma sobre el tratamiento de las fracturas toracolumbares. Y esto es realizado con base en una revisión sistemática y una reunión de expertos que se llevó a cabo. Y aquí también nos dan algunas recomendaciones sobre la estabilización posterior por técnicas mínimamente invasivas. Nos muestran diversos estudios donde se ha evidenciado un menor sangrado intraoperatorio, menores tiempos quirúrgicos, disminución del dolor posoperatorio, un acortamiento en el tiempo de recuperación, disminución de la atrofia muscular asociada a los abordajes abiertos y
una reducción similar y una pérdida de reducción similar a los abordajes abiertos, por lo que concluyen que tienen una eficacia similar con unas ventajas asociadas que no presentamos en la técnica convencional. Actualmente se está realizando un ensayo clínico aleatorizado en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, multicéntrico, donde comparan las técnicas abiertas con las técnicas mínimamente invasivas para el manejo de las fracturas toracolumbares. Empezó en el 2017, el seguimiento es por 2 años, probablemente pronto lo tendremos. Como conclusiones de esta revisión, tenemos que no hay recomendaciones con un alto nivel de evidencia que beneficie un abordaje quirúrgico sobre otro en la actualidad. No encontramos beneficio de añadir fusión a la instrumentación en este tipo de fracturas en la literatura actual. Aún faltan estudios prospectivos que comparen la mejor vía para realizar la corpectomía. Y las técnicas mínimamente invasivas son una opción en el manejo de esta entidad. Vamos a darle resolución a los casos clínicos que vimos inicialmente en la charla. Tenemos este paciente de 55 años con una fractura A4 de L3. Este paciente fue llevado a un abordaje vía posterior, realizando una instrumentación con tornillos transpediculares L2 y L4, y posteriormente se realizó un acceso anterolateral por una lumbotomía izquierda en compañía con cirugía general. Se realizó una corpectomía del cuerpo vertebral afectado y se colocó un cilindro. Esta es la imagen posoperatoria. A la última consulta del paciente presentaba parestesias en el dermatoma de L3 y L4, una fuerza de miembros inferiores y una función esfinteriana normal. Nuestro segundo caso, un paciente masculino de 37 años que sufrió una caída desde 15 metros de altura, que no presentaba déficit neurológico, solo presentaba un dolor sacro intenso. Este paciente fue llevado a una instrumentación de tipo percutáneo T12L2 transpedicular y posteriormente en compañía de cirugía general un abordaje anterolateral con una corpectomía de L1 y colocación de un cilindro expandible. Estos son nuestros 2 casos. Entonces abrimos la discusión del tema. Muchas gracias. No sé. Gracias, Mauro. Una excelente revisión. Yo tengo una pregunta y pues en estos 2 casos se resuelve bien la situación, pero ¿por qué no le quitaron la vértebra? A mí me parece que la mejor opción era poner un cilindro, pero ¿por qué no lo pusieron por vía posterior? Mauro, no sé si tengas la pregunta que habíamos planteado como las 4 opciones para generar esta conversación que precisamente propone el doctor González. Eso. Sí, profe. Eso. Entonces, no sé, me gustaría pues para abrir la conversación, digamos, pues puede que falte alguna opción acá, pero digamos que estas serían 4 opciones válidas para resolver la situación. Entonces, como lo dijo Mauro, pues seguramente aquí no hay una verdad absoluta, pues cada quien tendrá, digamos, su verdad, con lo que le ha ido bien o con lo que le parece pues más conveniente, pero si quisiéramos de pronto unificar un poco criterios o algo, sería interesante saber por qué se sale en defensa o no de alguno de estas opciones. De pronto me gustaría que el doctor Alón nos contara pues en su sección de columna, que de hecho por lo que pude ver en internet se parece un poco a lo nuestro, pues porque es el hospital universitario, o al menos uno de los sitios donde usted trabaja, es el hospital universitario que le sirve como la Universidad de Buenos Aires. Más o menos, pues, ¿cuál podría ser el manejo de estos casos que ustedes le darían allá? Sí, excelente la presentación del compañero, ¿sí? Como dice, no hay una sola forma de hacer esto, no hay una forma que esté bien y tiene mucha relación con las características propias de cada paciente y con la experiencia del equipo y la disponibilidad. Los sistemas por vía anterior que han puesto son excelentes, parecen cajas expansibles,
nosotros las usamos, pero no siempre tenemos disponible de las mismas, por ejemplo. A nivel personal hemos visto que los ruleros rígidos no tienen el mismo resultado en cuanto a que la posibilidad o la capacidad que nos da de reducción de la cifosis segmentaria no es la misma, y también la calidad de las prótesis no suele ser también la misma, en cuanto a que, por ejemplo, muchos de los ruleros o los cilindros tipo mesh eh, tienen las puntas filosas, terminan lesionando el platillo vertebral, etc. Y bueno, en principio me parece que de las 4 opciones, la única que no me parece una opción que se podría hacer es la instrumentación posterior sin descompresión. Este paciente, por supuesto, tiene un déficit importante. La descompresión directa e indirecta es fundamental. Lo más probable que yo hubiese hecho es una instrumentación 360 por vía posterior, única, con una colocación de un cilindro tipo mesh por detrás. Eso me permite hacer una excelente descompresión. La instrumentación en abordaje combinado también la hemos hecho muchas veces y con muy buenos resultados. La descompresión parcial, con descompresión, corpectomía parcial, instrumentación solo por vía posterior, eh, yo le haría un gesto por vía anterior, ya sea, o sea, fortalecería la columna anterior, ya sea por vía posterior o por vía anterior. Sin lugar a dudas, tiene los 2 discos destruidos, tiene muchísima combinación la fractura. Me parece que un gesto anterior, ya sea por vía posterior, pero la reconstrucción del pilar vertebral es importante en este caso. Cualquiera A o B me parece correcto. No haría una instrumentación anterior pura. Nosotros no tenemos buena experiencia en ese sentido. Eh, y de hacer el abordaje combinado, la parte posterior con los tornillos percutáneos, absolutamente es la mejor opción para el paciente. Así que probablemente hubiese hecho A, pero B es una opción absolutamente válida. Le pregunto a los presentes, pues, si, si encuentran importante el tema de la preservación muscular. Pues cuando digo importante es si de pronto les parece que eventualmente el abordaje desde atrás puede generar mayor atrofia muscular, mayor dolor precisamente por toda la retracción que hay que hacer del músculo, o no le damos a eso como importancia. Hola Carlos, ¿Cómo estás? ¿qué ha habido ahí? Bien, bien. Te explico más o menos la experiencia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos en fracturas toracolumbares, mi grupo, porque somos casi 12 neurocirujanos en Bogotá. Nosotros tenemos una experiencia más de 1.000 fracturas toracolumbares en 15 años. Te cuento más o menos cómo comenzamos nosotros. Nosotros comenzamos a hacer en este tipo de casos con déficit neurológico, comenzamos a hacer corpectomías por vía posterior. Todas las hacíamos, como dicen ahí en la respuesta A, todas las hacíamos. ¿Qué problemas tuvimos y qué nos dimos cuenta con el tiempo? Primero, el porcentaje de infecciones aumentó. 2, los pacientes muchos se quejaban, lo que tú estás diciendo, de dolor muscular y todo eso por la retracción y por todos los cambios que hace eso. Desde hace 4 años en los pacientes con déficit neurológico, porque en los pacientes sin déficit neurológico yo hago otro tipo de técnicas. En este caso, los pacientes con déficit neurológicos, nosotros cambiamos. Para evitar todo esto, el riesgo de infecciones, el riesgo de atrofia muscular, el riesgo del dolor postoperatorio, mayor estancia hospitalaria, comenzamos a hacer una técnica. Nosotros hacemos tornillos percutáneos por vía posterior, que no nos demoramos más de media hora con un sangrado mínimo. En el mismo tiempo quirúrgico lo volteamos y le hacemos un tipo de abordaje anterolateral de acuerdo al nivel que esté, ayudado por el cirujano. Generalmente nosotros ya estamos entrenados en hacer el abordaje. Siempre ponemos un cirujano ahí al lado por el tipo de incisión, porque es una mini lumbotomía, una mini incisión.
y hacemos abordaje anterolateral. De hace 4 años para acá nos ha ido mejor. El porcentaje de infecciones se nos disminuyó, el porcentaje de estancia hospitalaria se nos disminuyó, el porcentaje de sangrado también disminuyó. Entonces, desde hace 4 años cambiamos esta técnica. Hacemos un abordaje combinado con técnica posterior percutánea, que el sangrado es mínimo, y hacemos con este nuevo de separadores que tiene NuVasive o que tiene todo esto, hacemos un mini open y hacemos el abordaje anterolateral y hacemos la corpectomía. Con esto nos mejoró mucho los resultados en este tipo de pacientes. Excelente. Ahorita estabas mencionando que tenías una técnica diferente cuando está el paciente sin compromiso neurológico. ¿Cuál es esa técnica? Yo desde hace 6 años comencé a trabajar en técnicas mínimamente invasivas, percutáneas, tratando de hacer una reconstrucción anterior con sistemas de aumentación de tercera generación, que son, actualmente está el Spine Jab y a Colombia llegó un sistema que se llama Tectona, que es un sistema de una pinza para hacer la reconstrucción anterior del cuerpo vertebral. Yo cuando no tienen déficit neurológico, como en el segundo caso, yo hago reconstrucciones hasta pérdidas del 70-80% con invasión del canal de un 40-50%. Mientras no haya déficit neurológico, yo hago fijaciones cortas, percutáneas, y lo asocio al sistema de aumentación con una recuperación entre el 70-80% de la altura del cuerpo vertebral. Esa es la técnica diferente que yo estoy haciendo actualmente. Eso sí, claro, las ventajas sobre la corpectomía en los pacientes que hay indicación es superior. O sea, en cuanto a sangrado, es una cirugía de 1 hora y media o 1 hora, en la cual todos estos factores, la estancia hospitalaria, el paciente sale al día siguiente, el tipo de sangrado, el riesgo de infección, disminuyen notoriamente. Que yo lo llamo, ya hay varios trabajos a nivel mundial que se llaman sistemas híbridos, que son sistemas de fijación de instrumentación y fijación y recuperación o restauración de la vértebra con estos sistemas de aumentación de tercera generación. Haciendo énfasis en la charla, que es excelente la revisión que hizo comparando esto. No hay ninguna contraindicación en los sistemas de aumentación de tercera generación con la invasión al canal. O sea, hay como un paradigma que cualquiera de estos sistemas de aumentación están contraindicados cuando hay una ruptura del muro posterior. Eso, yo llevo más de 100 casos de híbridos de estos. Primero los hice con Spine Jack y ahorita los hago con este nuevo sistema Tectona. Ya llevo una serie de 10 casos nuevos con una excelente respuesta y sin ningún tipo de daño neurológico y sin ningún tipo de fuga de cemento hacia el canal. Es una nueva técnica, no aparecen, o sea, en los sistemas, o sea, no se habla sobre esto, pero ya los alemanes ya han trabajado mucho en esto, en los sistemas híbridos. Y la idea es que existen otras técnicas en las cuales uno puede dar una recuperación de la parte de la altura del cuerpo sin necesidad de ir a una corpectomía, que como lo hablaron, es una cirugía grande, una cirugía mórbida, con muchos sangrados, con riesgo vascular, con riesgo peritoneal. Entonces es una opción que yo pongo, que yo digo que se puede hacer y que en Colombia tenemos ese tipo de tecnología para hacerla. Muy bien. Me gustaría de pronto que el doctor Salomón Flores, que está en este momento haciendo su fellow en Canadá, como nos dijera cómo cree que se responde esta pregunta, estas opciones que tenemos ahí en el servicio en el cual está. Buenos días, Salo. No tenés sonido, Salo. Estás sin audio. Ya, ahí me escuchan. Ahí Sí, me se escuchan, escucha. profe. Se está escuchando bien, perfecto. Ok. Bueno, eso finalmente
sí depende mucho del servicio y la selección del cirujano, porque aquí dentro del mismo servicio se verían las posibilidades de hacer los 3 tipos de tratamiento. Y la diferencia es generacional, ¿cierto? Aquí digamos que el servicio de columna son 5 especialistas de columna, solo hacen columna, y es generacional, o sea, va llegando uno tras otro, ¿cierto? Pues un profesor de 55, 60 años próximo a jubilarse, que tiene una preferencia por unas técnicas anteriores un poquito más mórbidas, ¿cierto? Que es interesante, se aprende mucho. Uno un poco, digamos, 10 años más atrás, ¿cierto? Que maneja un poco las dos cosas, que es finalmente el doctor Nacción, ¿cierto? Y uno más joven, que está recién llegado y que prefiere la vía posterior. Entonces vemos como en un servicio pues, muy especializado, al final es el cirujano que de acuerdo a lo que ha aprendido y a su comodidad lo hace, ¿cierto? Muy importante, digamos que aquí obviamente no se tiene tanto temor a la vida anterior porque para evitar la morbilidad tienen cosas que pues nosotros no estamos tan familiarizados como autotransfusores, los equipos de separación y la disponibilidad pues y la amplia gama de instrumental es diferente, ¿cierto? Entonces al final varía es según la preferencia y el conocimiento del cirujano. Para mí es interesante porque las veo todas, ¿cierto? Una semana opero con uno, otra semana con el otro, y al final uno es el que se va acomodando y que decide en beneficio del paciente, ¿cierto? Excelente, Salo, ese comentario, porque pues, definitivamente pues, no hay respuesta única, digamos, a esta pregunta. De la presentación que hizo Mauro, me llamó mucho la atención cuando estuvimos revisando algunos artículos, el artículo que referencia un posible manejo médico de estas lesiones. Doctor Alón, ¿encuentra usted algún espacio para el manejo médico de algunas de estas lesiones? Pues obviamente estamos hablando del paciente con un déficit neurológico muy sutil o así el compromiso óseo sea importante. Sí, el espacio está descrito, el manejo médico no quirúrgico está descrito. Ahora creo que son más los pacientes, hay que elegir muy bien los pacientes. Los pacientes con una deformación segmentaria mínima o muy leve, sin déficit neurológico. En este momento, por ejemplo, yo tengo 2 pacientes que los hubiese operado, no se quisieron operar por el tema de la pandemia y no andan mal y probablemente se terminen no operando. Uno tiende a ser bien agresivo porque también son pacientes que cursan una convalescencia, pero larguísima, hace 6, 7 meses que están con el corset y que están con una actividad mínima. Están deambulando, pero con una actividad mínima. Si se hubiesen operado, tranquilamente estarían ya trabajando, ¿no es cierto? Pero sí, el espacio está en algunos pacientes de vuelta con una deformidad segmentaria mínima, por supuesto sin déficit neurológico y con buen manejo del dolor, por supuesto con los sistemas de corset, bivalvos, termoplásticos. Pero sí, justamente ahora en estas circunstancias tengo 2 pacientes que sinceramente hubiese operado, se les ofreció la cirugía, tenían miedo de la cirugía por la cuestión de la pandemia y no andan mal. La recuperación es mucho más larga, por supuesto, pero probablemente terminen sin cirugía. Yo, profe, aprovecho y hago una intervención también de lo que he visto. También, digamos que la tendencia no es mayor hacia la cirugía, también ofrecen el manejo médico a los pacientes y estas posibilidades de manejo médico dependen finalmente del acompañamiento que se les puede hacer. Tiene mucha razón el doctor cuando menciona que esos pacientes tienen una mayor estancia, ¿cierto? Pues por el control del dolor, etcétera. Pero digamos que aquí cuando se decide ese manejo médico, tienen la posibilidad de, primero, no están necesitando la cama y necesitan sacarlo rápido, sino que inmediatamente acompañan todo eso de que lo vea el ergoterapeuta inmediatamente, ¿cierto? Que lo vea una enfermera de dolor
que conoce perfectamente todo, la disponibilidad y la farmacología de los opioides, entonces escoge el mejor tipo de opioide para ese paciente. La fisioterapeuta está día tras día evaluando las transferencias y es finalmente la fisioterapeuta quien dice cuándo el paciente está listo para irse para la casa. Servicio social considera también entonces cuando el paciente es una señora de 80 años, cabeza de familia, que tiene una hija con esquizofrenia, entonces también dice, no, esta paciente tiene que ir para otro lugar de readaptación, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos nuestros contextos, al final son diferentes, ¿cierto? Y el cirujano dedica su empeño a operar bien, ¿cierto? No está detrás del paciente con manejo médico. Al final son los médicos hospitalarios que también están muy solos, no están con la fisio o con una fisiatra ahí pegado. Entonces todo eso creo que depende mucho también del contexto de cada hospital, de las fortalezas, ¿cierto? Si hay hospitales que tienen un servicio de fisiatría con posibilidades de tener todo esto, pues es muy valorable o nosotros mismos como neurocirujanos debemos tener conocimiento sobre todas las posibilidades, la amplia gama de opioides que hay, ¿cierto? Inclusive dentro del hospital me llama la atención el cannabis medicinal, o sea, es una amplia gama, pues el armamento es gigante para considerar al final lo mejor para el paciente. Bueno, y aprovecho que no había felicitado a Mauro por su excelente dicción, la búsqueda bibliográfica que realizó fue muy importante y hizo un muy buen análisis también de la evidencia. Llama la atención, ¿cierto? El advenimiento de todos estos estudios asiáticos, ¿cierto? Los occidentales son como pequeños, digamos, bueno, con buena muestra, muy contundentes, pero vemos los asiáticos son múltiples, muchos con buena calidad científica también y vamos a ver ahorita después de esta pandemia muchos más estudios asiáticos importantes, no los podemos demeritar, ¿cierto? Porque hay una tendencia también como, no, eso viene de la China, eso no, pero no, aquí mismo inclusive en Norteamérica los están valorando mucho y los están analizando bien y se han encontrado que tienen buena calidad. Gracias, Mauro, por tu presentación. Ya en esto me tengo que ir. Gracias, profe. Carlos, una pregunta para el doctor Jalón. En Argentina, ¿qué experiencia tienen en este tipo de manejo de fracturas por estallido con sistemas híbridos? No tenemos mucha experiencia en ese sentido porque no tenemos sistemas híbridos buenos. Y bueno, ahora justamente esta situación económica, ya desde hace 15 años, las importaciones y los costos de estos sistemas que son importados en dólares y muy caros, no hay una amplia disponibilidad. Así que en general la experiencia es muy, muy baja, es muy pobre. Personalmente no tengo ninguna, pero no hay equipos que tengan una experiencia importante como para comunicar, por ejemplo. No. A propósito de su respuesta, doctora Luna, el doctor Juan Pablo Salgado pregunta en el chat que cuál sería el costo de la instrumentación pues, percutánea con la técnica de aumentación y el expansor Spine Jack o el otro que mencionó el doctor César. ¿Es para mí la pregunta, Carlos? Sí. Pues yo se la traslado a usted, o sea, Sí. No, o sea, pregúntelo. las técnicas percutáneas, o sea, si uno hace en Colombia, más o menos son los costos iguales, con una calidad, porque más o menos un Tectona o un Spine Jab, todavía ahorita Spine Jab salió de Colombia un momento porque cambió de distribuidor, lo asumió Stryker y lo tiene Disorto, pero no lo han podido traer por un problema de importación. Debe estar llegando como en un mes. Y Tectona, que lo maneja Eurociencias, es más o menos el valor del dispositivo, es el mismo valor de un cilindro. El dispositivo está entre 13 y 14 millones. Entonces, no hay diferencia de punto de vista económico entre los dos. O sea, uno vale 3 o 14 millones y un cilindro en el país está entre 13 y 14 millones, 12 millones. Entonces la diferencia no es mucho desde el punto de vista económico.
pero hay que escoger bien el paciente. O sea, eso es lo fundamental. Y mi recomendación es que este tipo de técnicas necesitan un acompañamiento al principio, eh, porque generalmente hay invasión al canal de un 30 a un 40%, y es difícil, o sea, al principio colocarlos, hay que colocarlos bien anterior, pero es una técnica que se puede hacer y que estos dos dispositivos de aumentación de tercera generación son completamente seguros, y se evitan la fuga hacia el canal. No sé, Carlos, si hay posibilidad para que me entiendan, porque es difícil explicarlo con las palabras, si yo puedo compartir unas fotos y miran el tipo de sistema. No sé si se puede con todo respeto. Yo creo que no habría problema, pues no sé, estamos pasados 15 minutos, pero yo creo que no habría problema. Sería interesante ver Yo no conozco Sí, el me tectógrafo. gusta porque son nuevas técnicas y de todos modos la charla reciente fue excelente, pero hay otros tipos de técnicas que se están utilizando y que estamos fomentando. Yo me entrené en Alemania con algunos de estos tipos que están haciendo estos híbridos y pienso que es otra solución, no es la convencional tipo AO, pero yo pienso que con el tiempo va a dar muchos resultados. Entonces no sé cómo la puedo compartir. Le das compartir, presentar ahora, pues compartir pantalla. Es presentar ahora, hay que darle. Doctor Ignacio Entonces, González, ¿puedo ayudar de pronto aquí en este momento? Presentar ahora, y cuando usted pone presentar ahora, le pone toda la pantalla y después le aparece un cuadrito, le da clic a ese cuadrito y se le activa el compartir y ya pone o sus sea, diapositivas. son unas fotos que tengo en el WhatsApp, ya las busco. O sea, puedo buscarlo en cualquier parte del celular, ¿no? Sí, claro. Bueno, mientras el doctor César busca la imagen, me gustaría conocer como el concepto del doctor Romero, Ignacio González, el doctor Gustavo Giraldo, que me parece que pueden ser pues como muy defensores de la vía posterior única. Si de pronto bajo esa técnica, digamos, han tenido dificultades con las raíces, como lo mencionó ahorita el doctor Mauro, o algunas lesiones durales, digamos, pues obviamente porque el abordaje se hace pues bajo una visión lateral, digamos, del canal. A ver, la percepción mía de este tema es la siguiente. O sea, yo pienso que la solución de los casos depende mucho de la experiencia del cirujano. Yo creo que a los que nos gusta la deformidad y los tumores, que con frecuencia hacemos vertebrectomías vía posterior, no nos queda, digamos, muy difícil resolver una fractura de este tipo únicamente vía posterior. Y con el tiempo, digamos que la técnica, uno en la experiencia la va depurando y se van disminuyendo todas esas posibles complicaciones neurológicas. Siempre en las fracturas lumbares bajas, donde las raíces son más horizontales, obviamente queda siempre abierta la vía anterior. O sea, en muchas ocasiones o en algunas ocasiones, uno intenta resolver todo vía posterior y se da cuenta que definitivamente el implante no es posible posicionarlo por vía posterior y finalmente pues termina complementando la reconstrucción con una vía anterior, pero en un porcentaje importante de pacientes se puede hacer todo vía posterior. Yo tuve la oportunidad de revisar los resultados de todas estas técnicas y realmente pues todas tienen resultados muy parecidos y finalmente lo que uno tiene que hacer es tratar de disminuir la morbilidad quirúrgica al máximo, el sangrado, el tiempo y el dolor postquirúrgico, por ejemplo, especialmente en los pacientes con fracturas de la unión toracolumbar, donde las vías anteriores implican mucha morbilidad solo por el mismo abordaje, con tasas de dolor postquirúrgico más importantes que los pacientes que son únicamente sometidos a la vía posterior.
yo pienso que la vía posterior única tiene un muy buen papel en este tipo de casos. Con lo que está comentando el doctor creo que es César Avelino, pues hombre, nuevamente también revisamos la evidencia y las técnicas que él describe, obviamente pues contextualizando esto en un ambiente universitario, no tienen mucha evidencia y realmente no están muy bien descritas. En Estados Unidos, por ejemplo, no se hace mucho, porque obviamente son mucho más estrictos con el uso de todo este tipo de dispositivos, pero tendremos que ver con el paso de los años, digamos, sin fanatismos y sin emocionarnos muchos con ese tipo de técnicas mínimamente invasivas, a ver cuáles son los resultados a largo plazo. Muchas gracias. Profesor Bueno, César. Perdón, Nacho. Respondiendo a la pregunta, Carlos, yo estaba revisando y desde el 2012 no hago ninguna vía anterior porque todo lo resuelvo por la vía posterior y si hay que hacer corpectomía, pues la hago por detrás. Con respecto a la raíz, yo creo que si uno hace una buena disección lateral y con los cilindros expansibles, no hay que sacrificar las raíces hasta un nivel de L3. Por debajo del L3 sí se pone más difícil la cosa. Doctor César, ¿nos puede mostrar entonces Sí, es que tengo problemas por transmitirla. ¿Será que el doctor Mauro me puede regalar su celular y yo se las mando a él? Es mucho más fácil así. El que dio la charla, que me regale su celular y yo se las envío al WhatsApp. Sí, señor. Espera un momentico. Lo voy a ¿Cómo es el copiar. número? ¿Aló? Profesor. Sí, ya me lo mandó Juan Pablo Sabugal. Gracias. Ya te las mando. Listo, profesor. Bueno. Doctor Ruiz, hablo Salomón. Hago ahí como una pequeña anotación hablando de pronto las técnicas quirúrgicas, quizás, y con lo que mostró ahí Mauro acerca de que la fusión de pronto no favorecía mucho, no cambiaba mucho los resultados. Digamos que esa es otra de las ventajas también cuando se utiliza una técnica anterior o lateral, que la mesh, la caja mesh, uno podría meter más hueso autólogo, digamos es más manipulable y puede inclusive poner una caja mucho más grande. Si consideramos que la fusión no tiene tanta validez, pues eso estaría mucho a favor de la caja expansible. Uno al final la caja expansible pues termina metiendo una vía posterior, una más pequeña, sin tantas posibilidades de rellenarla con lo que se pueda rellenar, ¿cierto? Eso es como en cuanto a las consideraciones técnicas. Porque meter una mesh desde atrás tiene mucho riesgo, porque uno está así como basculando, tratándola de meter, como dijo el doctor inicialmente, son con los bordes filosos, puedes hacer un desgarro o una fístula, una brecha dural anterior que puede llegar a ser catastrófica. Entonces también, dependiendo del abordaje, se selecciona al final el tipo de implante que uno pueda utilizar. Pues eso lo menciono hablando un poco como de las técnicas. No sé si tienen alguna otra apreciación o si les parece fácil meter una mesh por detrás precortada o irla cortando de a poco, en fin. Salo. Sí, si me permite un comentario. Adelante, doctor, adelante. Por supuesto que la caja que uno va a poder meter por detrás, sobre todo a nivel lumbar, donde sacrificar una raíz no es una opción, van a ser cajas chicas, van a ser cajas chicas con el concepto de un refuerzo, no va a ser la misma caja como lo que se han utilizado en este caso, que son las cajas expansibles, que tienen una plantilla de apoyo muy superior. Distinto puede ser por ahí en un abordaje posterolateral a nivel dorsal, donde uno sí puede ya jugar un poco más con las raíces, va a resecar el pedículo, va a hacer una hemilaminectomía eventualmente, donde hay un muy buen control del estuche dural y donde hay mucho lugar y realmente se puede hacer, nosotros para las fracturas eventualmente importantes dorsales, lo que hacemos es la
el abordaje extracavitario o lo que era la costosarrectomía empleada, y ahí sí nos da la posibilidad de poner un mesh importante, pero si uno está pensando a nivel de L2, L3, la caja que se va, el mesh que se va a poner va a ser un mesh de 2,5 centímetros de diámetro como mucho. No va a llegar nunca a ser una caja o un cilindro del tamaño de los que uno puede poner por vía anterior, por supuesto. Y sí, tiene razón lo que decía el colega desde Canadá en cuanto a la calidad del implante. ¿Sí? Los implantes buenos traen sistemas para protección de las puntas, con una buena plantilla de apoyo. Hay otros que uno tiene que ir, los va recortando y donde quedan, son filosos, y bueno, si uno se tiene que adaptar a eso, probablemente no pueda meter el mismo nivel de diámetro que en una caja de buena calidad o expansible. Las cajas expansibles también nos permiten poner un poco más de diámetro, porque uno la chica se acomoda mejor y después lo puede expandir en el lugar. Las cajas expansibles en ese sentido superan por muchos a los cilindros rígidos, por mucho. Son absolutamente recomendables. Mauro, ¿puedes correr las imágenes para que las veamos y ya antes de... Doctor César, ¿puede explicar ahí lo Sí. que están pasando? Sí, este es una paciente de 34 años, accidente de tránsito, con un trauma de alta energía. Nos llegó con mucho dolor. Es una fractura tipo A4, con una invasión al canal de casi un 50 a un 60%, con una pérdida de altura mayor al 50%. Si nosotros revisamos, aquí se ve muy bien todo el muro posterior comprometido. Hay una pérdida de mayor del 50, casi del 70% en pérdida de altura. En este tipo de fracturas, mirando la charla que se ha dado, o sea, muchos optarían por una corpectomía, en la cual cumple los criterios en cuanto a McCorman y en cuanto a las recomendaciones del 2018 de la Sociedad Alemana. Aquí en esta podemos ver, mire la destrucción con un split anterior, prácticamente de un 70, un 80%, y la invasión al canal. Yo pienso que todos los que estamos aquí en la charla optarían por técnicas mucho más seguras desde el punto de vista mirándolo ahora. Sí, doctor Mauro, ¿puede seguir? Sí, ahí hay un fragmento dentro del canal. Esta es la reconstrucción 3D en la cual se ve una deformidad cifótica. En la resonancia no había compromiso de los ligamentos posteriores. Esta es la fijación que hicimos. Es una fijación corta percutánea y una recuperación en altura del cuerpo de un 80% con el dispositivo, con una recuperación de la alineación raquídea. Aquí podemos ver muy claramente la recuperación del cuerpo vertebral. Era un cuerpo que tenía más o menos una pérdida del 70-80%, y prácticamente la recuperación en altura del cuerpo es prácticamente un 90% sobre la vértebra. Adyacentes. Aquí está en la cual con el sistema de todos modos se hace una descompresión, una ligamentotaxia en la cual nos amplía el tamaño del canal, y aquí está toda la cementación completamente segura. Lo que yo explicaba, que estos dispositivos, el cemento se pone bien anterior y el cemento va bien hacia adelante. No hay ningún tipo de fuga hacia el canal. La siguiente, la fijación. Esta es otra parte en la cual el fragmento que había eso. Este es el sistema. Devuélvete un poquito. Este es el sistema. Es una pinza que trae una laminilla, que es esta que está acá abierta. Esa laminilla tú comienzas a levantar, a levantar, a levantar en un sentido AP, o sea, en un sentido caudal craneal, hasta que puedes recuperar totalmente la altura. La ventaja de este dispositivo
con el spine no queda dispositivo dentro del canal, o sea, esta pinza se retira sin pérdida de altura. La siguiente, aquí vemos en la AP cómo se abre la laminilla y cómo se recupera la altura. La siguiente. Y ahí comparamos, vemos la destrucción con la parte de recuperación. Entonces es una técnica híbrida en la cual hay una recuperación, es una fijación de cemento corto, en la cual uno evita la corpectomía, que es en manos con experiencia, es completamente segura y es una opción que ya tenemos en Colombia y que tenemos a hacer. Yo estoy por publicar más o menos con SpineJab y con Tectona, más o menos unos 100 casos. Ya estamos trabajando, porque yo soy el gestor del Hospital Universitario San Rafael, o sea, nosotros tenemos los residentes de la Universidad del Rosario, ya estamos elaborando un trabajo de 100, porque sí verdaderamente, como dijo el doctor Mauro, no hay evidencia de este tipo de técnicas, pero ya hay una experiencia en Colombia de 100 casos que yo pienso que ya la podemos publicar y que nos daría un cambio del paradigma en este tipo de fracturas. Excelente. No sé si ya son las 1:30, pues me parece que de pronto seguramente habría mucho más cosas para hablar, pero tal vez ya se ha retirado parte del auditorio. Yo creo que aquí podríamos terminar la reunión. Si alguien tiene algún comentario final o algo, pues sería interesante. Me gustaría la opinión del doctor Jalón. ¿Qué opina de este tipo de sistemas híbridos? Son una posibilidad, hay muchos, todos los días salen muchísimos sistemas de este tipo. Hay mucho todavía, por supuesto, vamos a estar esperando la publicación porque despierta muchísimo interés. No solamente el cemento es la posibilidad, hay otros materiales bioactivos que también son muy prometedores, pero bueno, también como habían dicho, todavía falta evidencia sobre el tema. Nosotros también tenemos la cuestión relacionada con los costos y la disponibilidad, pero por supuesto hay mucha expectativa. Cualquier cosa que nos ayude a resolver este tipo de patología con menos invasividad, con menos tiempos quirúrgicos, etcétera, va a ser, por supuesto, para el bien de nuestros pacientes, que es lo que nos convoca a todos aquí, ¿no es cierto? Así que con mucha expectativa, sí, sin lugar a dudas, 100 casos es una casuística interesante que probablemente se pueda presentar en cualquier journal de primera línea. Así que felicitaciones y esperamos ver eso. Doctor Jalón, muchísimas gracias. Creo que vamos por terminada la reunión. Esperamos contar nuevamente con su valiosa presencia. Carlos, muchas gracias a vos y a Mauro por coordinar la reunión. Mauro, excelente presentación, doctor Alón, un honor tenerlo acá. Gracias por dedicarnos este rato pues largo en medio de sus actividades y ojalá nos siga acompañando por aquí en las presentaciones. Estamos muy agradecidos con usted.